buenos días, señores. Gracias por continuar con Son Noticias TV aquí en este instante, señores. Con nosotros el diputado Víctor Ito Bisonó, quien es aspirante a la nominación presidencial, de lo que vamos a hablar, señores, detalladamente, porque Víctor Ito es una persona que anda buscando parcela política para poder ofertarle a la población dominicana ese proyecto, que es un proyecto interesante, con mucho sustento, porque hablamos de un político acabado, pulido, una gente que tiene mucho que aportar. Buenos días, Ito. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes y con los amigos televidentes, de luego, que nos tienen en sintonía. Gracias por estar aquí. Ito, yendo de lo general a lo particular, lo particular ya será los detalles que usted podrá ofrecer en cuanto a su proyecto. La reforma constitucional, vemos que un grupo de personas se han expresado, partidos políticos, de todos los sectores se han expresado en cuanto a lo que entienden que debe hacerse con una posible o una imposible modificación a la Constitución. ¿Cuál es su parecer? Queremos saber de Ito Bisonó, ¿qué cree que debe suceder en el Congreso con el tema de la reforma a la Constitución? Fíjate, yo tengo una posición y es pidiéndole a la población y a ustedes aquí ahora que me ayuden con el ejercicio, porque en el Congreso de la República, si muy bien se está hablando de una reforma constitucional, lo que hay en el fondo es más de lo mismo. Lo que ha sucedido en los últimos 20 años en República Dominicana. Ver quién se queda en la silla de Palacio o ver quién vuelve a ser reelecto, aunque sea de manera diferida. Pero son los mismos dos partidos y son los mismos grupos de 4 personas. ¿A qué yo me refiero? En el 2000 fue electo presidente dentro de una competencia entre Danilo e Hipólito, y ganó Hipólito. En el 2004 vuelve Hipólito después que hace una modificación constitucional, el PRD, que hoy es mayoría de PRM, porque están en el PRM, los que se fueron del PRD, ¿verdad que sí? Así es. Y entonces en esa modificación electoral, constitucional del 2002, se buscaron 10 diputados del PLD para poder hacerla, ¿verdad? Y se presentó entonces una candidatura a la reelección de Hipólito Mejía frente a Leonel Fernández. Leonel Fernández entonces en el 2008 va frente a Miguel Vargas. Y en el 2010 convocan una reforma constitucional para habilitar a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía, quitando el nunca jamás. Y hacen un acuerdo donde el mismo PRD, donde hay muchos PRM de hoy, le facilitan incluso a Leonel Fernández tomar la justicia, integrando al Consejo Nacional de la Magistratura, al procurador, y bueno, y de ahí en adelante todos sabemos lo que pasa con la justicia dominicana. 2012 entonces va Hipólito Mejía contra Danilo Medina y Luis Abinader, que va con Hipólito Mejía, ¿verdad que sí? Y entonces gana Danilo Medina. En el 2016 vuelve y se presenta Luis Abinader, ahora como candidato presidencial, no vicepresidencial, y Danilo Medina, y gana Danilo Medina. Pero en el 2016, previo, Danilo Medina modifica la Constitución, pero para él. Y entonces estamos hablando del 20, que hay en 2 plataformas, ese PRM, que es el mismo PRD de siempre, con Hipólito y Luis, y el PLD con Danilo y con Leonel. Pero vienen del 2000 y antes del 2000. Entonces, en el Congreso de la República, lo que se está debatiendo es quién sigue para que no le pasen cuenta en la justicia, o quién vuelve para seguir administrando los recursos del Estado y con las mismas artimañas de Odebrecht, de los Tucanos, o del 2002 al 2004 con el dólar a 60 y con los otros escándalos que se dieron en esa oportunidad. Entonces, yo creo que cuando hablamos de esta posible reforma, lo que tenemos que hacer es un llamado de atención
de que en el 2020 van a haber elecciones y que esas elecciones, acompañadas de una plataforma de jóvenes, que son el 60% del padrón electoral, tienen que decidir por algo diferente, porque haciendo más de lo mismo, vamos a seguir con el miedo en la calle, con el desempleo, con el endeudamiento, con la falta de atención a los sectores productivos y a la exportación, lo cual crea un déficit grandísimo, con el aumento de los impuestos, que es todo lo contrario a nuestra propuesta. Hito, pero el 26 es cuando termina la legislatura, la actual legislatura, el 26 de ahora de julio. Esto es una semana crucial para ese tema que está en carpeta en el Congreso de la modificación a la Constitución. ¿Qué cree Hito Bisonó que pase con la Constitución en el Congreso? Fíjate, lo primero es que el 26 termina la legislatura, pero basta con un decreto del presidente ampliarla. Okay. O sea, que eso no es tampoco una fecha fatal. No la es. Pero lo otro sí es que el tiempo como quiera se va agotando porque hay plazos que hay de que inscripción para aquellos partidos que van a primaria y el PLD es uno de ellos. Solamente 2 partidos van PRM a y PRD. a Pero primaria. agosto es un mes definitivo. Correcto, para Okay. esos partidos, porque los Okay. que no van a primaria no tienen los mismos plazos, Exacto. ni Diputado. las mismas reservas. Entonces tú me preguntabas, Alexis, ¿qué va a pasar? Yo creo, por la formación que tienen los que están dirigiendo hoy el Estado, el PLD, que ellos están emplazados y cada cual están en su trinchera y que el desafío ya de unos y otros no es político, es personal, es económico, es de grupo, es de supervivencia, porque yo no veo a Danilo siendo el líder de la oposición de un gobierno de Leonel, no lo va a apoyar, ni veo a Leonel quedándose en un PLD arrinconado, maltratado y en un proceso electoral que le terminen de quitar quienes lo rodean, nombrándolo o teniendo que enrolarse a la campaña con el presidente que no sea Leonel. O sea que es un hecho que se va a imponer la fuerza de la mayoría y habrá división. Analizándolo políticamente, no es que yo lo desee, porque yo creo en la fortaleza de los partidos políticos que no existe. Y creo en la competencia. A mí lo que me gustaría es competir con Leonel o con Danilo o con Luis o con Hipólito o con Moreno o con Minú o con Mapuí o en igualdad de condiciones y con fortaleza, con discurso, con propuesta, con análisis. Pero eso no es la realidad de la política dominicana. Entonces sí, yo veo que va a haber una separación. Creo que Danilo, aún ante la llamada de Pompeo o la resistencia que haya, van a seguir con su propuesta. ¿Cómo te califica electoral. esa llamada de Pompeo? ¿Cómo la califica? Bueno, fíjate, hay mucha gente que dice que hay injerencia para lo que le conviene, ¿verdad? Sí. Ahora ven la llamada buena. Ahora la ven buena. Ahora la ven buena. Antes no, ¿verdad? Antes no, antes era una injerencia. Si hablaban de tema de droga o de fitosanitario o de violencia o de lo que sea, injerencia. De migración. O de migración, injerencia. Para mí, como quiera, es una opinión, yo diría que válida, porque Estados Unidos es nuestro principal socio. Correcto. Y parte de lo que nosotros tenemos que cuidar de nuestros socios y de nosotros mismos es el tema de la democracia y la libertad. Por ejemplo, yo participo en foros internacionales, soy ahora mismo presidente del Parlamento de Acción Global, que reúne 147 parlamentos del mundo, y nosotros velamos por temas globales, dentro de ellos la democracia y la libertad, y opinamos sobre Venezuela, ¿verdad que sí? Sí. Y opinamos sobre lo que pasa en Nicaragua, ¿verdad que sí? Ahora, opinar es una cosa, y tener injerencia de venir a invadir o a tener O sea, medidas, verlo desde fuera y estar dentro son dos son cosas dos muy cosas diferentes. diferentes. Entonces yo creo que es una llamada interesante. Yo creo que van a tener que tener mucho cuidado, por lo menos con los procedimientos. Si se lanzan, de eso le iba a preguntar. si se lanzan a eso, van a tener que tener mucho cuidado, porque aquí también se está jugando algo y hay que entenderlo ahora poniéndote en el otro extremo, en el otro lado de la moneda. Por ejemplo, los que están en el gobierno, si salen de ahí, van a tener que rendir cuenta inmediatamente.
Y sabiendo ellos que no tienen las cuentas claras, por el contrario, sino muy oscuras, seguro que van a tratar de arreglar sus cosas en un periodo más. Supongo yo que eso es tan sencillo como eso. ¿Verdad que sí? Porque míralo de Punta Catalina. Ahora es que están saliendo hay cosas y seguirán saliendo. Y eso que nada más hablamos del juicio o de lo que dieron en soborno, pero no hablamos de la sobrevaluación de las obras, que hay más gente incluida, los ministros, las empresas privadas que participaron y una serie de cosas. Entonces yo creo que están bien asustados y van a preferir echar el pleito. Y Toby Sonó es un legislador que ha agotado 3 periodos en la Cámara de Diputados, o 4. 4 periodos. Ahora le vamos a dar un chance a Caballito. Perfecto. Sí, yo espero, porque yo le iba a preguntar sobre eso, precisamente. Excelente. Pues yo veo gente que no le gusta el tema de la reelección, pero tú lo ves que tienen 16 años ahí. Ya lo sabes. ¿Cuánto tiene el de Santiago, que es reformista? Tiene 30, pero 30 mira, años siendo Caballito, diputado. te voy a decir una cosa. Ahora yo que salgo del Congreso, Sí, no es lo mismo. sí. No es lo mismo. No O es lo sea, mismo. tú no puedes comparar una cosa con otra. El Ejecutivo, el presidente de la República, maneja los presupuestos, maneja los ministerios, maneja otro poder del Estado. El legislador lo que hace es leyes y lo que está ahí es para supervisar, para darle seguimiento a las mismas leyes que hace. Y un buen legislador terminado se comienza a hacer después de un periodo. Puede ser 2, puede ser 3. Y ya Ok. cuando hay madurez, entonces es que el legislador se convierte Excelente. en una guía, en un facilitador, Sí. en alguien que Un puede auditor. articular leyes, en Ok, alguien ok. que O puede sea, que el primer buscar. periodo es para uno ajustarse ahí. Casi siempre, y no solamente en este Congreso. Yo sé que cada cual es muy fácil hacer un análisis desde un sillón y hablar lo que tú quieras, esa es la democracia. Sí, pero Pero mire, otra cosa es cuando tú te sientas ahí y dices, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se hace una ley? ¿De dónde tú sacas lo por cuánto? ¿De dónde tú sacas los artículos? ¿En comparación con qué? ¿Dónde yo lo busco? ¿Dónde están las comisiones? ¿Qué está pasando en otros países que yo puedo buscar de referencia? Y ahí comienza un expertise y una preparación que tú no habías tenido. Un aprendizaje. Entonces son dos cosas diferentes. En la elección en el Congreso, donde tú no manejas fondos, a excepción del presidente, y otra cosa es el presidente de la República, donde tiene otro tipo de manejo y de decisión, y más en un país todavía que falta mucho por fortalecer las instituciones, donde el presidente lo decide todo. Hito, dame un segundito. Hito, usted viene del Partido Reformista. Tengo entendido que ya no pertenece al Partido Reformista, pero el Partido Reformista, por tradición, ha sido un partido reeleccionista. ¿Qué le parece a Hito Bisonó tener esta posición ahora, viniendo usted de un partido más o menos que reeleccionista. Un partido reeleccionista y que reeleccionista. todos sus miembros han estado siempre de acuerdo con el reeleccionismo? Arístide, amable Arístide, dijo el otro día, yo levantaré mis 2 manos nuevamente pero así lo han expresado otros también. Pero esa pregunta, Hito, nosotros y el público que nos está viendo quieren que usted la responda luego de esta pausa comercial. Ya regresamos. Señores, ya regresamos con el diputado y precandidato a la presidencia, Víctor Hito Bisonó.